Bueno, dice el capítulo 2, versículo 12. Dice, después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces acá hay algo muy interesante que nos aclara que fueron él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Es importante porque muchos quieren dar a entender que el Señor, que María fue virgen, que nunca tuvo, que nunca José la conoció. Y hoy vamos a ver eso, ¿sí? Entonces primero vamos a ver esta palabra Capernaum, ¿sí? La transliteración de la palabra Kefar Nahum, ¿sí? Del hebreo, ¿sí? También en el griego, esta palabra Capernaum es la palabra Cafarnaum. Estas son las formas, como se dice, en griego y en hebreo. Sí, esta es la transliteración, Capernaum. ¿Qué significa la aldea de consolación? ¿Sí? Marcos 1:21, vamos a ver. Y entraron en Capernaum, ¿sí? Ahí justamente, Cafarnaum. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Muy bien, entonces dice que él estaba con sus hermanos, con su madre y con su discípulo. Vamos a ver en Mateos, ¿quién me puede leer Mateos 12:46? Mientras él aún hablaba, la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Muy bien, entonces dice, una vez más, recuerden que cuando nosotros necesitamos confirmar un versículo, tenemos que tener dos versículos que nos confirmen lo que queremos demostrar. Sí, así que una vez más nos demuestra que el Señor tenía madre y hermanos, ¿sí? En Lucas 8:19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Muy bien, una vez más, su madre y sus hermanos vinieron hacia él. Pero vamos a leer otro versículo en Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Muy bien. Mateo 12:48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mateos 1:24-25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Muy bien, entonces dice que no la conoció hasta, ¿sí? No la conoció hasta, ¿sí? Hasta que da a luz su hijo primogénito. Por lo tanto, cuando la palabra nos habla de conocer, está hablando de la intimidad del matrimonio, ¿sí? Entonces, María, luego que ella da a luz a su primogénito, que fue Yeshua, José se llega a ella y ella tiene muchos hijos e hijas, ¿sí? Porque algunas religiones enseñan que María no tuvo hijo, por eso es virgen. Y eso no es así. La Escritura no nos dice eso. Y en Mateo 13:55-56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Entonces dicen que su hermano era Jacobo, José, ¿sí? Simón y Judas. Y Judas, pero también habla de hermanas. Mateos 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? También tuvo hermanas, ¿sí? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, él tuvo hermanos y tuvo hermanas, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Los 4 hermanos del Señor. En Hechos 1:14. Todos estos verán unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre
de Jesús y con sus hermanos. Muy bien, todos perseveraban unánimes en oración, ¿sí? Con la mamá de Jesús, de Yeshua, y sus hermanos. Hechos 1:14. Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Muy bien, entonces una vez más acentúa que Jacobo era el hermano del Señor, dice el apóstol en Gálatas, ¿sí? Vimos en esta primera parte de este primer versículo, ¿sí? Que la ciudad de Kefar Nahum, ¿verdad? ¿Qué significaba? Aldea de consolación. Aldea de consolación. Y los hermanos del Señor eran Jacobo, José, Judas y Simón. Simón. Esto es importante, ¿sí? Él tuvo hermanas, tuvo hermanos, tuvo su madre, ¿sí? Esto es importante. Entonces, vamos a continuar en el próximo versículo. Dice el versículo 13. Vamos a ver qué dice. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Muy bien. Esta fiesta nos habla en Éxodo 12 del 1 al 27. Y ya vamos a ver por qué aclara que es la fiesta de los judíos. Porque esto trajo una división muy significativa en lo que tiene que ver la fe cristiana con el pueblo de Dios. El hecho de que diga la fiesta de los judíos, ¿sí? Vamos a leer. ¿Quién tiene? Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, seré este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada uno. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y la guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Entonces ahí ya vimos, ya leyó que se separaba el cordero el 10 de Nisan, ¿sí? Amén. Ahí ya leyó que es Abib, ¿sí? Uh-huh. Se separaba el cordero y el 14 se sacrificaba, ¿sí? Entonces ya esto nosotros ya vimos. Pero presten atención cuando vamos leyendo, porque ya vimos eso, entonces todo lo que vamos a ir viendo va a ir acentuando más el conocimiento que ya tenemos, ¿sí? Seguimos entonces. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que le han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasará de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Generaciones, perpetuo.
Esto es lo que vamos a ir entendiendo, ¿sí? Que la fiesta le dice Yahweh, habla a Israel y dile, ¿sí? Y ahí habla todo lo que leyó la hermana, ¿sí? Y dice, por estatuto perpetuo, por vuestras generaciones. Vamos a seguir. Amén. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Muy bien, entonces ahí en el versículo 15 del capítulo 12 de Éxodo, que está leyendo la pastora Ana, dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Presten atención porque ese versículo lo vamos a ver más adelante y vamos a conectar con lo que está sucediendo en esta segunda parte del capítulo 12, ¿sí? El primer día de la fiesta, ¿sí? No levadura, o levadura no, ¿sí? Entonces, esto es importante porque ya lo vamos a ver más adelante que tiene que ver con lo que viene sucediendo en este capítulo 2. Seguimos un poquito más. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardéis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Muy bien, entonces dice, ¿por qué deben guardar estas fiestas las generaciones de Israel? Porque en este día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, esto es importante, porque para que no haya mortandad en medio del pueblo de Israel, ¿sí? Era necesario, y es necesario hasta el día de hoy, que se guarde este mandamiento tan importante, porque dijo perpetuo, no dijo hasta cierto tiempo, dijo perpetuo para Israel, ¿sí? Dale, seguimos un poquito más. Primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Muy bien, entonces dice que por 7 días, desde la caída del sol del 14 de Nisan, o Abib, que este mes cae el 2 de abril, ¿sí? Ya no puede haber levadura, ¿sí? Y cuando cae el sol ya no puede haber levadura. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Yahweh aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardáis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra de Yahweh os dará como prometió. Guardáis este rito. Y cuando dijere vuestros hijos, ¿qué es este rito? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros respondéis, es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Muy bien, entonces es muy interesante porque dice que nuestros hijos nos van a preguntar, ¿sí? ¿Qué es eso que hacemos? Y más aún que se crían en un mundo o en una cultura donde no se festeja esta fiesta. Y es nuestra obligación enseñarle a nuestros hijos, ¿sí?
Si bien nosotros recién estamos aprendiendo, pero es nuestra obligación, porque muchas veces pasa, por ejemplo, que, bueno, si no querés ir a la fiesta, quédate, ¿no? Pasa muchas veces eso. Y no debe ser así con nuestros hijos. Juan 2:13, ¿sí? Entonces dice que estaba cerca la fiesta de los judíos. Bueno, vamos a leer Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Muy bien. Una vez más nos habla que había una fiesta de los judíos. En San Juan 6:4 dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ojo, porque leímos en Éxodo. ¿Por qué leímos todo Éxodo 12? Porque yo quiero que entiendan que dice, el Señor manda a los hijos de Israel, ¿sí? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Hijos de Israel. Este es el reino completo. ¿Sí? Este es el reino completo. Entonces, estos son los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Las 12 tribus que salieron de Egipto. Muy bien. Ellos hicieron todo el recorrido por el desierto, entraron en Canaán, llegó un momento que muere Salomón y el reino se dividió. Porque este es el problema, que nosotros con la teología de reemplazo nos dijeron que nosotros no tenemos nada que ver con Israel y que Israel fue desechado por Dios. ¿Sí? Un engaño. Porque esto no es así. Entonces el reino se divide y queda el reino del sur y el reino del norte. Pero en fin, esto es Israel. Que se haya dividido no quiere decir que haya dejado de ser Israel. Entonces viene ¿quién? El profeta Jeremías, ¿sí? Que ya lo estudiamos justamente en la parasha anterior. Viene el profeta Jeremías y dice aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa del norte y la casa de Judá, la casa del sur, ¿sí? Entonces dice, con las dos casas, ¿por qué? Porque se habían dividido después de la muerte de Salomón. Ahora vamos a hablar también un poco de eso. Entonces se dividen las dos casas, pero resulta que Yahweh es perfecto y Él no miente, y Él hizo un pacto con Israel. Él no hizo un pacto con solamente nuestros hermanos los judíos, Él hizo un pacto con Israel. Entonces Él buscó la estrategia de unificar el reino nuevamente. ¿Y cómo lo hace? Por medio de Yeshua que profetiza Jeremías. Eso es importante. Entonces, resulta que viene Yeshua y Yeshua dice, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Todo aquel que oye mi voz y me sigue, este es mi oveja. Entonces, no es que nacimos de una familia israelita, no. Oímos la voz de Dios y estamos marcados a ser casa de Israel, porque oímos su voz. Y le seguimos y obedecemos sus mandamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Él? Nos injertó en el olivo verde, que es Israel, ¿sí? El árbol que es Israel. Y todos estos vienen a ser Israel, ¿sí? Entonces, eso es importante poder comprender. Muy bien. En Juan 6:4 ya leímos. Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos. La de los tabernáculos. ¿Cuál es la de los tabernáculos? Sukkot. Muy bien. Sukkot. 7:2. Ahora vamos a ver. Yo quiero que usted entienda por qué él viene hablando que es fiesta de los judíos. Ya vamos a llegar ahí. Juan 10:22. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. ¿Cuál es la diferencia entre todos los otros versículos que ya leímos? Este último versículo que leyó la pastora Ana, lee de vuelta. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Usted nota la diferencia? Que no dice fiesta de los judíos. Esto es interesante, ¿sí?
¿Por qué no dice fiesta de los judíos? Esta era la fiesta de Hanukkah. Hanukkah, que ya la estudiamos, o dedicación. Muy bien. Entonces ahora vamos a conectar esto. Ahí está. Muy bien. Levítico 23:2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Muy bien. Las fiestas solemnes de Yahweh. Entonces, en el mandamiento Levítico 23 y el mandamiento de Éxodo 12, no dice que es la fiesta de los judíos, ¿sí? Pero en los evangelios aclara que es de los judíos. El Levítico 23 nos dice bien claro que le hable Moisés a los hijos de Israel. Entonces dice: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces no dice que son las fiestas de los judíos. Resulta que ellos tenían un tema con el reino del norte. Recuerden que el reino del norte tenemos por un lado Israel, y por otro lado tenemos Judá, ¿sí? Judá estaba el reino del sur estaba en Jerusalén. Era la capital del reino del sur, ¿sí? ¿Cuál es la capital del reino del sur? Jerusalén. Capital del reino del norte era Samaria. ¿Cuál era? Samaria, la capital del reino. Entonces había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte estaba la capital Samaria, en el reino del sur estaba Jerusalén. Entonces, los samaritanos tenían una división que sucedió justamente cuando el reino se rompe, ¿verdad? Entonces los samaritanos celebraban Pesaj en el monte Gerizim, ¿sí? Entonces, ¿por qué los samaritanos no subían a Jerusalén? ¿Usted se acuerda por qué ellos no subían a Jerusalén? Primera de Reyes 12, 25 al 33. Se hacía esta división porque los judíos siempre guardaron las fiestas en la fecha dada por el mandamiento levítico, que era el 14 de Nisan, pero los samaritanos lo hacían diferente, ¿sí? Y está comprendido que el libro de San Juan fue escrito más que nada para los samaritanos, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora qué dice en Primera de Reyes 12, 25 al 33. ¿Quién puede leer? Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel
ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Muy bien. Cuando nosotros escuchamos que los que enseñan esta parte de las fiestas o el libro de San Juan, y dicen que porque la palabra dice que era fiesta de los judíos, es fiesta de los judíos, sin entender el trasfondo de la historia, entonces ahora nosotros que podemos estudiar y entender el trasfondo de la historia, que por qué dice que era fiesta de los judíos, porque los samaritanos se separaron, el reino del norte se separó del reino del sur. ¿Y qué hizo el reino del norte? Su rey eligió un día, un mes que inventó desde su propio corazón. Dice la palabra en Primera de Reyes. ¿Cuál era el mes? El mes octavo. ¿Sí? El mes octavo. A los 15 días. Sí, eran los 15 días. El mandamiento dice en Levítico 23 que la fiesta de tabernáculo es a los 15 días, pero no del mes octavo, sino que del mes séptimo, ¿se acuerdan? El mes de Tisrei. Lo inventó y lo puso en el mes octavo. Entonces, ¿qué dice el libro de Juan? Aclara que era fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque sabía que los samaritanos lo hacían diferente. Entonces aclara. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Muy bien. Entonces ya vimos que, ¿por qué aclara el libro de Juan que era fiesta de los judíos? Justamente por esto. Porque el reino cuando se dividió, ¿sí? Ellos empezaron a celebrar en otra fecha. Entonces, esto siempre fue así, hasta la llegada del Señor, esto fue así, porque Él vino a unificar las dos casas, ¿sí? Entonces, aclara, el autor de Juan aclara que es fiesta de los judíos. Entonces llegamos a Juan 10:22 y no dice que es fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque era la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah tenía que ver con dedicación del templo. O rededicación, ¿sí? Del templo, ¿sí? Resulta que los samaritanos no tenían nada que ver con el templo, porque ellos hacían sus fiestas en el monte Gerizim. ¿Me explico? Sí. Entonces ellos no tenían nada que ver. Entonces, ¿por qué dice que no, por qué no aclara que era de los judíos? Porque los samaritanos no festejaban esta fiesta, ¿se da cuenta? Ellos festejaban las fiestas bíblicas, ¿sí? O sea, las del mandamiento, pero festejaban en otra fecha. Pero no festejaban Hanukkah porque ellos no tenían nada que ver con el templo. Ellos no tenían esa devoción al templo como tenía el reino del sur, porque el reino del sur 3 veces al año iba al templo a adorar, porque era el mandamiento, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahora viene el Señor y dice que nosotros vamos a festejar la fiesta en el lugar que Dios nos ponga. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos el templo. Eso dice la profecía, que la fiesta se iba a celebrar en el lugar donde Dios nos ponía. Claro, por supuesto, porque hoy nosotros somos el templo. Nosotros no necesitamos de un templo para festejar la fiesta. Nosotros somos el templo. Entonces, como los samaritanos no tenían nada que ver con esta fiesta, no aclara Juan que la fiesta era de los judíos. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el templo, ¿sí? Entonces, como ellos no tenían nada que ver con el templo, ni se sentían aludir al templo, el autor del libro de Juan no aclara que es los judíos, porque se sabe que esa fiesta solo los judíos festejaban. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el templo. Entonces el Señor caminando por el pórtico de Salomón en la fiesta de la dedicación, ¿por qué? Porque el Señor era judío, él festejaba la fiesta de los judíos y toda la fiesta que tenía que ver con el templo, ¿sí? Esto es importante poder comprender por qué no aclara y por qué nos está haciendo esta diferencia el libro de Juan. Muy bien, ¿quedó claro eso? Amén. Bueno, seguimos en San Juan. 14 y 15. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas.
Muy bien, entonces, ¿qué viene a suceder acá? Porque resulta que en otra parte de las Escrituras nos habla también esto que el Señor dice: en mi casa es casa de oración, es casa de cueva de ladrón y todo esto, ¿verdad? Pero es interesante porque es como que le agarra un ataque de furia al Señor, ¿no? Y comienza a romper todo y a tirar todo. Resulta que estaban en víspera de la fiesta de Pesaj. ¿Y él qué vino a hacer? Él vino a limpiar su casa, ¿sí? Esto es muy interesante porque venimos viendo ya desde que comenzamos el capítulo 2, inclusive al final del capítulo 1, venimos viendo que se acerca la fiesta de Pesaj, que faltaban días, 3 días, 2 días, y estábamos ahí. Entonces, estamos cerca de la fiesta de Pesaj y el Señor llega al templo y ¿qué estaban todos? Entiendo. Porque se entiende esto, que había tal corrupción que dice que los israelitas llevaban su cordero, por ejemplo, y el que le examinaba el cordero le decía que no, que tenía alguna cosita y le mandaba a comprar a lo que estaban vendiendo, porque había todo una negociación entre ellos, una conspiración entre ellos, ¿sí?, para robarle a la gente. O sea, esto era tal la corrupción que había. Entonces, por ejemplo, se iban, claro, si vos te ibas al templo a adorar y tenía que llevar, por ejemplo, una paloma, ¿sí?, un palomino, y no tenías o no llevaste porque vivís lejos y vas a comprar ahí, claro, te cobraban el valor de un cordero, por ejemplo, ¿sí? Era todo muy caro. Entonces, yo aprovechaba. Entonces, el Señor se enojó de tal manera y Él justamente vino a sacar la levadura, vino a sacar ese pecado, ¿sí? Que nosotros no debemos tomar la fiesta como un negocio, ¿sí? Como que vamos a sacar beneficio de la fiesta del Señor. No, es la fiesta del Señor donde vamos a ir a festejar y a disfrutar y a darle la gloria al Señor. Vamos a leer Éxodo 12:17, dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. O sea, acá nos aclara, ¿sí?, que es por costumbre perpetua para todo Israel, ¿sí? Ya vimos que nosotros somos Israel, nos insertaron el olivo verde, ¿sí? Y todo aquel que oye mi voz y me sigue, este es mi oveja, justamente dice el Señor, ¿sí? Muy bien, vamos a Primera de Corintios 5, 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo o el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Entonces, ¿qué nos manda a hacer Pablo? Celebrar la fiesta. Entonces, ¿cómo lo hemos visto esto? Realmente no lo hemos visto en otro tiempo. Entonces dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, ¿sí? Con panes sin levadura, dice, de sinceridad y verdad. Todos nosotros estamos en el proceso de limpieza o de purificación, ¿sí? Estamos en el proceso, caminando a ser limpios, ¿sí?, y purificados por el Señor. Entonces, cada una de las fiestas, o principalmente la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de Pesaj, es una fiesta que nos ayuda, ¿sí?, a limpiarnos y a quitar esa levadura, ¿sí? Cada año, ¿sí? Cada año nos limpiamos, ¿sí? Porque usted quizá busca hoy en usted alguna cosa que tenía hace unos años atrás y ya no lo tiene. Qué sé yo, no sé, lo que sea, alguna cosa. Tenía algún problema de ira, qué sé yo, algún problema de mentira, ya no lo tiene. Y eso es importante, buscar algo y decir: qué bueno, Dios, esto me limpió. Bueno, voy por lo otro, porque todo el tiempo tenemos cosas que Dios nos va limpiando, ¿sí? Nos reconocemos delante de Él y Él nos va limpiando. Muy bien, entonces Pablo dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, ¿sí? Porque todos los años se tenían que matar los corderos, por eso hoy no matamos ni sacrificamos ni un cordero, porque nuestra
Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Si nosotros podemos festejar en paz la fiesta porque ya fue sacrificada nuestra Pascua, que es Cristo, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, ¿sí? O sea, ¿sacamos la levadura? Sí, por supuesto, porque nosotros lo hacemos todo profético y eso nos ayuda también. Sacamos la levadura, que también eso nos va a ayudar a pedir, por supuesto, también debemos pedir al Señor que nos limpie de esa falta de sinceridad o falta de verdad. En Salmo 69, 8:13. Extraño ha sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de su casa y lo de nuestro de los que se vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio para mis vestidos y vine a hacerle por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones de los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Yahweh, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Muy bien. Entonces, este salmo, cuando los discípulos vieron lo que el Señor estaba haciendo, automáticamente ellos entendieron por qué conectaron este salmo, ¿sí? Porque realmente ellos estaban sabiendo lo que decía justamente las Escrituras, porque ellos sabían las Escrituras. Vamos a el próximo versículo del 16 al 20 de San Juan 2. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron de sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Muy bien. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Yeshua y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Muy bien, entonces acá podemos ver que el Señor le dice, estaba hablando por supuesto de su cuerpo, ¿verdad? Él ya le estaba hablando de la muerte, el entierro y resurrección, ¿sí? Los 3 días y las tres noches. Que justamente también habla Jonás de esta señal. En otra parte dice que le dará la señal de Jonás. Pero acá le dice justamente que destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces ellos se asombran, ¿verdad? Porque ellos no entendían. Le estaba hablando justamente del templo de su cuerpo. Amén. Muy bien, seguimos en el 21 al 25. Ahí mismo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien, ahí está. Creyeron la escritura. Salmo 139, 1 al 4. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Muy bien, quizás ellos pensaron, nosotros no estamos cometiendo pecado, no estamos haciendo nada malo, estamos vendiendo, porque el hombre siempre se quiere, como atajar, como defender. Pero el Señor es el único que conoce todos los pensamientos y conoce todas las cosas, ¿sí? Entonces, por eso justamente leíamos este versículo. En 1 Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Muy bien, ahí una vez más aclara, ¿sí? Y el Señor en varias oportunidades dice que Él y el Padre uno son, que Él le pide en una ocasión al Padre que le glorifique como le glorificó en la gloria primera que tuvieron en el principio, ¿sí? Entonces, si Dios sabe todas las cosas, Yeshua también sabía todas las cosas porque Él era uno con Dios. Hebreos 4, 12 al 13.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien. Entonces acá justamente nos habla que toda la escritura, ¿sí? Toda la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyunta, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando el autor de Hebreo habla esto, ¿de qué está hablando? De la Torá. ¿De qué está hablando? Del Tanaj, del Antiguo Pacto, podemos decirlo, porque no lo conocemos como Tanaj, ¿sí? El último versículo que vamos a leer, Jeremías 17:10. Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, una vez más, 17:10. Sí. Entonces podemos ver que Él es el que da según el camino de cada uno y según las obras de cada uno. Entonces las obras sí importan, no nos salvan, pero importan porque somos salvos.